Buenas noches, amigos. No sé si estará bien el sonido. Esta es la primera vez que realizo una conferencia o una presentación usando Face en vivo. Y les ruego que me hagan saber si es que el sonido está bien, ¿no? En realidad, porque con el rostro creo que no se pueden hacer muchas maravillas. Bueno, sí, empecemos entonces. El propósito de esta conversación, de esta charla, de esta exposición mía, es fijar su atención en los temas que yo creo que son de fondo en esta crisis de la pandemia, la crisis del coronavirus o del COVID-19. Se decía en los últimos años que una suerte del Perú es que la crisis política en su componente más importante, que es de representación, pero en general la crisis política, no iba acompañada de una crisis económica. Y esto era de algún modo una suerte porque no precipitaba acontecimientos dolorosos, complejos, ni hundía al país en una espiral de ingobernabilidad. Y en ese sentido sentíamos que había diferencia entre el Perú y Brasil, por ejemplo, por citar un caso. Con los acontecimientos del año pasado en algunos países de la subregión andina, especialmente Ecuador, se dijo que nuevamente la fortaleza del Perú se encontraba en que tenía más capacidades institucionales para resolver la crisis política porque ésta no se había vinculado con la economía. Hoy día, en cambio, tenemos una tormenta perfecta. Tenemos una crisis política no resuelta, acumulada. Tenemos una crisis económica que se ha gestado en pocas semanas. Y además de eso tenemos una crisis en la prestación de servicios sociales, especialmente salud. Y si las cosas no se resuelven probablemente en relación al sistema educativo, la prestación del servicio educativo. En eso reside la tormenta perfecta. De modo que si nos atenemos a las anteriores predicciones y augurios, nos encontramos en el momento precisamente en que política, economía y servicios se juntan en una espiral de emergencia que nos puede dificultar seriamente la vida cotidiana. En segundo lugar, se ha dicho en estos días que todo va a cambiar, que todo será distinto luego. Yo creo que hay que ir relativizando la idea de que todo va a cambiar. Probablemente tengamos países donde todo va a cambiar, pero algunos otros países donde va a cambiar poco o menos. Yo diría entonces que tendríamos tres tipos de países en esta etapa. Un grupo de países con cambio intenso, aquellos que ya venían sufriendo espirales e incluso violentos donde economía y política se mezclaban, que en la región yo diría que son Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Luego tenemos países donde se producirá un cambio relativo, donde podemos encontrar a México, Bolivia, a segundo grupo de países de cambio medio, donde podemos encontrar a Perú, Uruguay, ¿no? Colombia, y un tercer grupo de países de cambio muy relativo, donde se puede encontrar México, Bolivia y países de Centroamérica. Y entonces yo matizaría la idea de que automáticamente la crisis de la pandemia provocará cambios en todos los países y en la misma intensidad. Y esto además está relacionado a la capacidad de cambiar de los países. En África tenemos en muchos países crisis recurrentes de política, economía y prestación de servicios sociales y ahí no se ha producido en muchos de ellos el cambio social. Probablemente porque son países donde las fuerzas del cambio son muy minoritarias y débiles o donde los poderes que impiden el cambio son de una intensidad mayor. Digo esto porque además tengo entendido
creo yo que esta idea de presentar lo que hoy vivimos como una guerra es peligrosa, porque esto es una crisis donde se tienen batallas donde todos no son iguales, porque en una guerra los ejércitos son más importantes, donde hay traidores, donde hay bandos inexpugnables y donde después de la guerra los que construyen el futuro son los vencedores. Esta es una batalla, una crisis es mucho más compleja. Quizás se use el concepto de guerra por analogía, para abreviar símbolos, pero cuando se usa ya intensivamente a mí me preocupa. El Banco Mundial ha señalado que América Latina crecerá menos de 4,6% y espera que el año 2021 rebote la economía hacia arriba con 1,2%. Entre los países más afectados aparece México, seguido por Argentina, Brasil, y hay un grupo de países que tendrán una caída sustantiva, como Perú, por ejemplo, en una mayor medida que Chile, pero que tendrá una mayor capacidad de recuperación. Y entonces vamos a tener, por lo tanto, los últimos meses de este año, lo que viene del levantamiento de la cuarentena para adelante y además por lo menos la primera mitad del año 2021 con severas restricciones en la economía, en la oferta y en la demanda. Yo podría hacer una lista de controversias y podría situar estas controversias de dos tipos. Aquellas controversias que son muy inmediatas, que son cuatro y que son además para ser encarados con cierta urgencia, donde se encuentra el asunto del empleo, el crédito, los servicios y la ayuda pública para las empresas y las personas. Y luego tenemos otra lista de controversias, yo he situado el listado 12, que van desde ahora hasta el año 2021, donde se trata de cómo encarar la crisis que golpeará a los sectores más perjudicados, el famoso shock de oferta, cómo se fomentará el empleo, las nuevas prioridades en salud y en educación, la reforma judicial, la reforma política, cómo mejorar los servicios de la seguridad, la descentralización, los derechos de la mujer, etc. Es decir, frente a esta tormenta perfecta, frente a este panorama de una reducción sustantiva de la capacidad económica por shock de oferta y de demanda, y frente a estas controversias de muy corto plazo y de mediano plazo, yo creo que necesitamos respuestas múltiples desde las políticas públicas, apoyar a los más vulnerables, evitar la crisis financiera y el cese de la cadena de pagos y la prestación de servicios, proteger los puestos de trabajo, ¿no? Ampliar los programas. Este listado de cosas que a veces no son mías, curiosamente vienen del Banco Mundial, que hace algunas horas entregó un conjunto de recetas a los países de América Latina para poder encarar esta nueva etapa. Tenemos frente a esto, por lo tanto, una disyuntiva. Y la disyuntiva es, o esto se genera con y desde un consenso, un pacto político, un compromiso, lo que yo llamo un nuevo acuerdo nacional, o dejamos que la crisis se resuelva solo, o se resuelva con lógicas autoritarias, o con lógicas que no conducen al cambio. No hay otra disyuntiva. O hay un pacto, o esta crisis se resuelve del modo tradicional, como se han resuelto las crisis políticas en el Perú, donde hemos tenido por lo menos dos experiencias autoritarias en los últimos 40, 50 años. Por lo tanto, de cara al año 2021, tenemos un gobierno que promueva el pacto, el acuerdo, o tenemos un gobierno sin iniciativa. Felizmente tenemos en este momento un gobierno legítimo. El presidente Vizcarra tiene una alta dosis
no solo de aprobación, sino de legitimidad. Y él ha usado esta legitimidad y este respaldo de la gente para producir consensos con los organismos de más alto nivel del Estado, los poderes públicos. Dos veces se ha reunido con el llamado Consejo de Estado, me refiero al Congreso, el Poder Judicial y varios organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, entre otros. Y también para relacionarse con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, tratando de buscar acuerdos. De hecho, la postergación o la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril ha sido consecuencia de una reunión y de un consenso en este Consejo de Estado. Y entonces tenemos ahora como una posibilidad de que salgamos de esta cuarentena y no se produzca un pacto. Y al no producirse un pacto ya tenemos dificultades. Hace algunas horas el gobierno ha decidido no aceptar la suspensión perfecta de labores. Y como consecuencia de la suspensión de estas actividades, que no lo quieren los sindicatos, que fue pedido por la CONFIEP, son los trabajadores los que pagan los platos rotos, porque tienen que comerse su CTS, usar un poco de su AFP y esperar que las cosas mejoren para volver al empleo si es que vuelven, porque además esto está sujeto también a un proceso de ayuda a las empresas que, de acuerdo tanto al decreto de urgencia como al reglamento de este decreto de urgencia, no cubre ni todo el tiempo ni todas las garantías de crédito para las empresas, de modo que un grupo muy importante de empresas quedarán fuera, por lo menos hasta ahora, de la operación de ayuda de los 30.000 millones de soles. Son, por ejemplo, en este caso, créditos y empleos, dos asuntos muy urgentes que ya no son objeto de acuerdo, de pacto, de consenso, y que son objeto de decisiones, ¿no?, que son tomadas y donde la línea, ¿no?, se rompe, donde el hilo se rompe por el lado más débil. ¿Qué ventajas tendría un acuerdo nacional en esta coyuntura? La primera es moderar expectativas. Ya sabemos que en todo proceso crítico cada uno quiere sacar su tajada de futuro, porque además es natural que en la defensa de los intereses, los sectores, los gremios empresariales, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, las actividades económicas, los sectores laborales, quieran, ¿no?, reivindicar sus intereses. La idea de un acuerdo nacional procesado en un corto tiempo, con medidas generales, permitiría moderar expectativas, de manera que también los sacrificios sean compartidos, porque además el propio Banco Mundial ha alertado hace algunas horas que ahora con la intervención pública para salvar empresas, en realidad lo que se está produciendo es una socialización de las pérdidas. Hemos tenido muchos años en el Perú donde se han privatizado las ganancias y donde las pérdidas ahora se están socializando. Y eso en realidad debería conllevar a un proceso mucho más justo y equitativo, de modo que también, ¿no?, los sacrificios sean asumidos por las partes de manera equitativa y no por los más débiles. La segunda ventaja de un acuerdo nacional, de un pacto, sería que se pongan sobre la mesa las nuevas prioridades. Eso, por ejemplo, es un consenso en el Perú, que hay nuevas prioridades, solo que habría que escogerlas y habría que ver cómo se tratan las nuevas prioridades. Creo, por ejemplo, que una prioridad básica es relevar el papel social y el salario de todos aquellos sectores que Alan Touraine, este filósofo y sociólogo francés, acaba de señalar que son los que nos cuidan. ¿Quiénes son los que nos cuidan? El sector social más postergado, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, trabajadores administrativos, los maestros de distinto nivel que enseñan, ¿no?, a la primaria, secundaria, a la universidad, los policías, los militares, los trabajadores penitenciarios, los obreros de limpieza que limpian todos los días, en las noches, las calles, llevan la basura, y en general estos sectores en quien descansa el cuidado de la gente.
En segundo, hay que resolver el asunto de la promoción del empleo, ¿no? Tanto del empleo temporal ahora inmediato para impedir que más personas caigan en la pobreza, como también la generación de un empleo digno y productivo para más adelante. Cómo recuperar la centralidad de la salud en general como institución, ya no solo como personas, sino como instituciones encargados de resolver los problemas de la gente, las enfermedades más recurrentes, cómo gestionar la innovación, que se ha demostrado que es un tópico en el cual arrastramos serias dificultades. Fíjense, por ejemplo, después de la expedición de la ley sobre el dinero electrónico hemos pasado muchos años con lentos avances. No obstante, presionado por las circunstancias, hoy día el Estado ha logrado pagar a 780.000 trabajadores independientes y formales con dinero electrónico, un proceso que ha demorado 10 o 12 días. El hecho de que el país no pueda o tenga dificultades para producir ventiladores eléctricos, es decir, la innovación es un asunto que hay que poner sobre la mesa. Hay que poner en la mesa las urgencias de la descentralización y ver en qué nos hemos equivocado. Porque hoy día queda claro que muchas regiones que incluso recibiendo ingresos por canon no han mejorado sustantivamente la calidad de la prestación de servicios de salud y educación. Hoy se demuestra en varias regiones y han preferido construir solo cemento, carreteras, algunos plazas de toros y otros no obras que no son relevantes para la gente. Y entonces la idea de un acuerdo nacional no solo permite moderar expectativas, sino poner sobre la mesa las nuevas prioridades, porque esas nuevas prioridades implican nuevas políticas públicas o profundizar las que se tienen. Necesitamos, por ejemplo, para los próximos años una mejor focalización en las políticas sociales y hacernos cargo de, con más fuerza, con más cobertura y con más recursos, de las personas, de los adultos mayores que no tienen empleo y que hoy se han demostrado que son en el mundo profundamente vulnerables, incluso en los casos que tienen una pensión, menos aún en los casos de los que no tienen pensión. Más de 700.000 peruanos de la tercera edad viven solos, según el censo del año 2017. Y hay que gestionar finalmente las políticas vinculadas a la relación de las personas con el ambiente, no solo con el clima, los territorios, sino también con los animales. Es decir, necesitamos darle contenido a esta idea de que el Perú es distinto, que hay nuevas prioridades y por lo tanto tienen que haber nuevas políticas. Hace casi 20 años, un grupo de partidos políticos democráticos, siete organizaciones de la sociedad civil donde estaban los empresarios, los trabajadores, las iglesias, por ejemplo, y el gobierno, decidieron firmar el Acuerdo Nacional de 29 políticas públicas y ahí tuve el honor de ser uno de los gestores y haber incluso redactado varias de las políticas públicas en calidad de diseño inicial para esa discusión. Es curioso, pero les cuento como anécdota que nosotros llevamos al Acuerdo Nacional solo 12 propuestas de políticas públicas porque nos parecían que eran incluso demasiadas. Y en el transcurso del debate entre sectores tan enconados, tan enfrentados, tan diversos y tan disímiles, llegaron a ponerse de acuerdo en 29, no en 12, sino en 29 políticas públicas. Las políticas públicas del Acuerdo Nacional sirvieron para sentar las bases de la reforma magisterial, por ejemplo, que hoy se ejecuta, de varias de los cambios en el Poder Judicial, la creación del Centro de Planeamiento Estratégico, las políticas ambientales. Es la primera vez en el Perú que en políticas públicas se hablaba de universalización de derechos, que terminó en la universalización de la alimentación para los escolares mediante Caliwarma y luego en la universalización de la salud. El año 2005 o 2006 el Congreso tuvo que aprobar una ley obligando a que los proyectos de ley que se presentaran debieran estar en relación a los 850 indicadores del Acuerdo Nacional y sus veintitantas políticas públicas pasaron de 29 a 30 y ahora son 33 o 34. Ese tipo de acuerdo probablemente no necesitamos con esa precisión.
Lo que quiero decir es que hay dos maneras de salir de la crisis, de un modo autoritario o de un modo concertado. Los estudios políticos son curiosamente más recurrentes en las recomendaciones a los líderes sobre que solo la fuerza y la voluntad del líder es el que conduce al éxito en una situación crítica. Desde Maquiavelo, pasando por todos los teóricos de la ciencia política en los últimos siglos, hacen énfasis en la voluntad y en la capacidad de decisión y en el liderazgo. Eso me parece importante. Pero también es cierto que en América Latina los que en los últimos años han querido, 2 o 3 décadas, cambiar de modo autoritario sus países, no lo han logrado. Y al contrario, tenemos cambios producto de consensos, desde de los acuerdos de paz del Salvador, que produjeron cambios en ese país, la concertación democrática en Chile, el acuerdo de punto fijo en Venezuela, el Frente Nacional en Colombia, el Pacto de los Olivos en Argentina, el mismo acuerdo nacional en el Perú, y ya no hablemos de los pactos de la Moncloa que permitieron la transición española, que pueden ser objeto de crítica, pero es cierto que le dieron modernidad y estabilidad a España. De modo que si hoy existe alguna receta en la ciencia política, en los especialistas, sociólogos en el Perú, que le digan al gobierno, no, solo basta con la legitimidad del presidente para encarar esta crisis, me parece que están cometiendo un error y yo miraría más, leería más el devenir de América Latina en las últimas 3 décadas para darnos cuenta que hoy se necesita un acuerdo. En el Perú ya hubo un acuerdo. Luego de 2 experiencias autoritarias, la de Velasco y la de Fujimori, que fueron cambios hechos desde arriba, no necesitamos más cambios ejecutados desde arriba. Necesitamos un pacto mucho más profundo que incorpore a todo. Por esa misma razón, la lógica de guerra en esta pandemia no me gusta mucho, porque en la lógica de guerra quedamos fuera los que no estamos combatiendo cuando deberíamos estar incorporados en nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestra reflexión, la actividad que desempeñamos, las organizaciones sociales a las cuales pertenecemos, las iglesias en las que mantenemos el culto, los colegios profesionales en los que participamos, en los gremios empresariales que conformamos, etcétera. De modo que, siendo profundamente optimismo respecto a que el Perú saldrá de esta circunstancia, es necesario señalar que saldrá más rápido, mejor y construyendo de mejor modo una comunidad política. Es que, insisto, recomiendo la celebración de un pacto, un acuerdo, ¿no?, con el nombre que sea, y que yo por ahora le denomino un nuevo acuerdo nacional. Muchas gracias.